Hola amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a otro podcast de Al Destino del Mundo Revelado. Hoy continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y continuamos también con el estudio de las siete iglesias. Hoy propiamente iniciaremos el estudio de la iglesia de Filadelfia. No sin antes de continuar, quisiera darle la bienvenida a la expositora que tenemos acá, Paulina. ¿Cómo has estado, Paulina? Hola Tony, bien, gracias a Dios. Bueno, aquí estamos para otro estudio más de este fascinante libro y como tú bien habías dicho, vamos a comenzar hoy con el estudio de la iglesia de Filadelfia. Es la penúltima iglesia ya y bueno, espero que sea de bendición. Ok, Paulina, ¿te parece si tenemos una oración antes de comenzar el Claro que estudio? sí, Inclinemos el rostro ahí sí, donde claro. estamos. Gracias, amante Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de abrir tu Sagrada Escritura y aprender más de ti y de tu plan para nosotros. Pedimos a tu Santo Espíritu que nos acompañe en este estudio. En Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Ok, Paulina, Ok, bueno, entrémosle con entonces, ganas. así es, bueno, vamos a compartir el estudio y vamos a iniciar. Precisamente con esta iglesia de Filadelfia, así se aprecia bien toda la imagen. Correcto, toda. Ok. Entonces, si haces el favor de eh, leer esta, estos versículos del Apocalipsis 3 ya correspondientes a la iglesia de Filadelfia a partir del versículo número 7. Ok. Estamos leyendo aquí Apocalipsis 3 del versículo 7 al versículo 13. Y dice así: Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Un detalle aquí bien interesante, no hay censura, Paulina, para esta iglesia, Así, ¿verdad? no hay La iglesia censura. anterior no había elogio Ujú, y había mucha censura, pero aquí se invierte, ¿verdad? Aquí pasó algo. Sigue claro. diciendo el versículo 10, exhortación o consejo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11 dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y el versículo 12 es una promesa. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el versículo 13 siempre es el mismo llamado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Amén, amén. Bueno, entonces ya que vemos aquí en general lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esta iglesia, vamos a ver en nuestra línea de tiempo, nada más vamos a recordar tantito. eh, la iglesia anterior, recordemos que era la iglesia de Sardis. Ya nosotros ahí vimos que era la iglesia de la Reforma Protestante que ya se había desmejorado tanto de tal manera que ya había casi estaba ya muerta. Ujú, Entonces vimos que esta iglesia termina, abarca del año 1798 a 1833. Entonces, ahora tenemos la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia de Filadelfia es la iglesia que le podríamos llamar del advenimiento. Ahorita vamos a estudiar por qué. Y bueno, abarca los versículos del 7 al 13. Esta iglesia también se le denomina, o los estudiosos la han considerado que significa amor fraternal. ¿Y por ujú, qué amor fraternal? Porque precisamente en la iglesia de Sardes estuvimos leyendo algunas citas que nos mencionaban que se estaba comenzando a ver un despertar religioso y ese despertar religioso que viene con la predicación de la segunda venida de Cristo ocasiona u ocasionó que muchas personas que pertenecían a esta iglesia de Filadelfia tuvieran ese amor entre sí, que era lo que constituye también la forma en que la iglesia de Éfeso, recordemos, estaban unánimes juntos esperando pues una bendición de parte de Dios. Por eso a esta se le llama amor fraternal. Esta ujú, iglesia abarcaría desde el año 1833, que fue lo que nosotros comentamos, que fue ujú, cuando Guillermo Miller comienza a la predicación de esta segunda venida de Cristo. Y más adelante vamos a ver, tú, Tony, nos vas a explicar un poquito quién era Guillermo Miller ujú, y se extiende hasta el año 1844, que bueno, nosotros como adventistas sabemos que es cuando Cristo pasa del lugar santo al santísimo y da comienzo a un juicio investigador el 22 de octubre. Bueno, son datos que más adelante vamos a ir estudiando para aquellos para beneficio de aquellos que no conocen nada de esta historia. En esta iglesia vamos a ver, nos menciona algo de la llave de David. Esta expresión la vamos a estudiar de acuerdo a una profecía mesiánica que se encuentra en Isaías 22 del 20 al 23. ujú, Vamos a ver también una puerta abierta, qué es lo que significa. Vamos a recordar también qué es lo que aquí también nos menciona una sinagoga de Satanás, que eso ya lo habíamos estudiado, lo vamos a recordar. Y en esta iglesia precisamente es donde se empieza a dar el estudio de las profecías. Eh, Estas profecías, la que más se empieza a estudiar en este tiempo es la profecía de Daniel 8:14. Por eso, Tony, yo quería llamarles la atención que en esta iglesia, si ustedes recuerdan, y recuerda, Tony, cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, sí, allí vimos que se habían cumplido algunas fiestas judías. ujú, Las cuatro primeras fiestas judías, vimos que una las cumple nuestro Señor Jesucristo en su vida y su muerte. Y también allí estudiamos que hubo la fiesta del Pentecostés. Pero aquí bueno, no es casualidad, Dios así lo ha manifestado. En 1843, que es una fecha que vamos a estudiar cuando lleguemos a estudiar el mensaje de los tres ángeles, en ese momento se empieza a explicar a través de unas tablas, como lo vimos también en el estudio de un versículo de la Biblia, que estas profecías se pueden hacer también en tablas. En 1843
fue un momento muy importante en esta iglesia porque se consideraba que en esa fecha Cristo iba a venir por segunda vez. Para esta situación, si en 1833 comienza Guillermo Miller a predicar sobre esta segunda venida, tenemos que de 1833 a 1843 tenemos 10 años. Si nosotros aplicamos estos 10 años como un periodo literal y lo llevamos a un periodo profético, sería un equivalente a 10 días proféticos. Eso ya lo vimos cuando estudiamos la manera de cómo considerar estos tiempos. Ujú, Entonces, si tenemos aquí 10 años, ¿qué es lo que significa? Que en este periodo, recordemos, Tony, si te acuerdas, las fiestas judías, ujú, la fiesta de las trompetas comenzaba 10 días antes de una ujú, fiesta muy importante, que ahorita vamos a checar cuál es. Se empezaban a tocar las trompetas para dar aviso de ese evento o de esa otra fiesta que venía, que se iba a desarrollar. ujú, ¿Y qué fiesta era esa? La fiesta del Yom Kippur. ujú, En este periodo que nosotros vamos a estudiar, que corresponde a la iglesia a la que nosotros pertenecemos, como adventistas del séptimo día, nuestro origen, en esta fiesta del Yom Kippur, que era lo que se realizaba, bueno, aquí lo que se realizaba era el día de la La expiación. expiación, correcto. La expiación, ese día de la expiación, de acuerdo con el calendario judío, correspondía al inicio de un juicio en el santuario terrenal, por decirlo así, un juicio, se borraban los pecados. Ahorita tú, Tony, nos vas a explicar un poquito, Ujú, pero en este periodo, aquí lo que se descubre con este estudio de las profecías es que hay un evento, un juicio investigador que comienza en esta fiesta del Yom Kippur o el día de la expiación. Por eso dice, por eso al estudiar el libro de Daniel, en este periodo, entonces se van descubriendo muchas verdades. Y bueno, también aquí en este periodo vamos a ver, no lo vamos a ver de lleno ahora, ujú, comienza la proclamación del mensaje de los tres ángeles que vamos a ver en Apocalipsis 14, del 6 ujú, al 13. Entonces, ujú, este es en general aquí en este diagrama lo que vamos a estar estudiando en esta iglesia. Si tú nos quieres comentar algo, Tony, sobre todo nos interesa saber eh, esta iglesia de Filadelfia en el periodo de Juan, en Asia, ujú. ¿cuáles eran las características de esa iglesia? Sí, mira, actualmente esta ciudad, Filadelfia, tiene un nombre moderno y está en Ujú. Turquía. El nombre de esta ciudad actualmente se la han cambiado a nombre em, vamos a ver, el nombre se llama Alaseir. Esta ciudad era la antigua Filadelfia, hoy de la Filadelfia antigua solo hay ruinas. Prácticamente esa ciudad fue destruida, pero en aquel momento de Juan esta era la ciudad de las más jóvenes de las 7 ciudades de este mensaje de las 7 iglesias. Y estaba siempre en la ruta de correos del Imperio Romano y estaba a 40 kilómetros al sudoeste de la iglesia anterior, Sardis. Esta ciudad estaba situada sobre una elevada meseta volcánica que la hacía una ciudad fuerte y a la vez era una fortaleza natural para cualquier invasión de cualquier enemigo. Esta ciudad fue fundada por el rey de Pérgamo, un rey que se llamaba Atalo II, y este tenía mucho amor por su hermano, que se llamaba Eúmenes II, y por eso le regaló esta ciudad a su hermano. De hecho, el hermano de este rey tenía por sobrenombre Filadelfo, y de ahí depende el nombre Filadelfia. Entonces, el significado era el amor fraternal, o sea, el amor de estos dos hermanos eh, hace que esta iglesia lleve este nombre. Esta ciudad, como todas las ciudades que estaban en la ruta del correo imperial, era muy próspera.
Desde su principio, cuando se fundó esta ciudad, Filadelfia tuvo la intención de servir como una ciudad para expandir la cultura griega y la lengua griega en el área de Lidia y Frigia y ser como una puerta para poder expandir inclusive toda la mercadería y todo el comercio que existía aquí en esta ruta. En esta ciudad, a pesar de tener esa situación bastante privilegiada, el año 17 después de Cristo hubo un gran terremoto que devastó la ciudad. También afectó a Sardis ese terremoto y a otras ciudades vecinas. Entonces, en este ambiente podemos entender más o menos qué era lo que estaba tratando de darnos a entender el testigo fiel al utilizar esta iglesia de Filadelfia con un mensaje muy especial, Paulina. Muy interesante, ¿verdad? Como el paralelismo de ese amor fraternal que tú mencionas Ujú. entre estos dos hermanos es lo mismo que se vio en esta iglesia en ese periodo. Había otro detalle que se me olvidaba comentarte, Paulina. Ujú. Esta ciudad, cuando se muere este rey Átalo, que no tenía un sucesor, entonces él viene y surge algo bien curioso para nosotros que estudiamos profecía y podemos relacionarlo inclusive con varios detalles o eventos. Él cede la ciudad a los romanos, se la cede, dice, aquí está esta ciudad, no tengo heredero, no la puedo manejar, es de ustedes. Entonces por eso vemos ahí que el emperador Tiberio ayuda a reconstruir la ciudad, esta ciudad que fue destruida por ese terremoto. Y ya cuando Vespasiano asume el poder, se le cambia el nombre y se le da el nombre de Flavia, solo por tener Mm. el cuidado del emperador Flavio Vespasiano. Entonces vemos nosotros que es bien curioso, ¿verdad? Que por no haber herederos, cede todo, absolutamente Sí, todo el imperio. qué tremendo, ¿no? Y Ujú. qué curioso eso. Sí, curioso. Ok. Y ahorita en la iglesia de Filadelfia, bueno, ya vimos las características de Cristo, ¿no? Se presenta como santo y verdadero y el que tiene una llave, la llave de David, y es lo que vamos a estudiar a continuación. Esta Ujú, iglesia, bueno, en elogio guarda la palabra y no niega el nombre de Cristo. Ahorita voy a ujú, mencionar nada más rápidamente estos datos y vamos a entrar de lleno al estudio. La reprensión, como tú bien habías dicho, no hay ninguna. El consejo es que retenga lo que tiene para que nadie tome su corona. Esta palabra corona es la misma que tú nos habías mencionado ya anteriormente, estéfanos, ujú. que es una corona propiamente de una guirnalda, El un vencedor. premio, ajá, o un honor general, sí, una Ujú, corona de vencedor. ujú, Y promesas que pues al fiel, como lo hemos dividido aquí en estas iglesias, ser guardado de la hora de la prueba, ser columna en el templo de Dios. Es muy interesante porque aquí vamos a hablar precisamente de ese templo. El nombre de Dios, de Cristo y de la Nueva Jerusalén escrito en la frente. ujú, Y al infiel, pues lo que se le promete es que va a postrarse a los pies de los fieles. Y si te ujú, das cuenta, Tony, en esta iglesia hemos venido comentando que conforme va avanzando el periodo de cada iglesia, el Señor hace cada vez más un énfasis en lo que es el acontecimiento de su venida. Por ejemplo, aquí dice, yo vengo pronto. ujú, Y realmente vamos a ver que entre esta iglesia y la que sigue, que es la Odisea, estuvo a punto ya del Señor venir otra vez a esta tierra. Y vemos pues la urgencia de que en cada iglesia el Señor ya va diciendo, ¿sabes qué? Prepárate porque yo ya casi ya estoy, ¿no? A las ujú. puertas. Sigue Es muy insistiendo, interesante. Sí, insiste. sigue insistiendo Ujú, precisamente en esa situación. Bueno, entonces para entrar ya de lleno al estudio de cada uno de estos elementos que vemos aquí de esta iglesia, vamos a estudiar, como siempre, de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía, qué es lo que nos dice acerca de esta iglesia. ujú, Bueno, en primer lugar nos habla aquí que el santo y verdadero tiene una llave. Ya habíamos comentado que en profecía bíblica un mismo símbolo puede tener
varios significados de acuerdo al contexto. Aquí Ujú, vamos a ver que tanto la llave como la puerta, vamos a ver que pueden tener dos significados, pero en este contexto, esos dos significados se van a complementar para ayudarnos a entender ujú, lo que Dios nos quiere decir aquí. ujú, Tenemos aquí la primer cita que tiene que ver con llaves. Si la quieres leer, por favor, ujú. Tony. Un pasaje de la Escritura resultará ser una llave que abrirá otros pasajes, y de esta manera la luz se derrama sobre el significado oculto de la palabra. Comparando diferentes textos que tratan del mismo tema, considerando su relación mutua, quedará en evidencia el verdadero significado de las Escrituras. Sí. Esta cita está en Consejo para los Maestros, página 422, párrafo 3. Ok. Bueno, si nosotros aquí nos damos cuenta, el Espíritu de Profecía nos dice que una pasaje de una escritura nos va a abrir el conocimiento a otros pasajes, que es lo que nosotros hemos venido haciendo y Ujú, lo que vamos a hacer aquí. ujú, Podríamos decir que una llave, bueno, la misma palabra, lo vamos a ver a continuación, nos abre un conocimiento de algo. En ujú. Lucas 11:52 me voy a permitir leerlo. Ok. Aquí nos dice la palabra de Dios, ay de vosotros, dice, Cristo le dice estas son palabras del mismo Señor Jesucristo, dice a los intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de qué? De la ciencia. Ujú, Bíblicamente una llave, aquí vamos a ver que no vamos a hablar de cosas literales, sino son, la misma Biblia nos va a dar el significado. Esta palabra ciencia, de acuerdo al diccionario Strong, en la palabra griega 1108, sin que es Nesis dice, significa conocimiento o sabiduría. O sea, ciencia es igual a conocimiento y sabiduría. Dice, ujú, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Es decir, que estos intérpretes de la ley tenían un conocimiento que ellos ujú, mismos no utilizaron y tampoco lo quisieron compartir con aquellos que, pues, para quienes Cristo los había ujú. indicado que así se hiciese, ¿no? Correcto. Entonces vemos que este sería el significado propiamente de una llave que Ujú. abre el conocimiento. Tenemos aquí una cita del Espíritu de Profecía, si la quieres leer, por favor. Dice, esto está Consejos para los Maestros, página 36. Ujú. El conocimiento de Dios y de Jesucristo expresado en el carácter es la más alta de todas las educaciones. Es la llave que abrirá los portales de la ciudad celestial. Es propósito de Dios que todos los que se visten de Cristo posean este conocimiento. Así entonces vemos también que aquí ella menciona que dentro de esa llave, dentro de que abre ese conocimiento, se encuentra el conocimiento de Dios y de Jesucristo. El que conoce a Dios y a Cristo lo va a expresar en su mismo carácter y esa es una llave que abre esos portales. Aquí vemos que ella, esta llave no la toma como algo literal, sino como algo simbólico que representa algo y ahorita vamos a analizar otras citas para que vayamos entendiendo mejor. Esta que cita que sigue, por favor. Este es en el Review and Herald, el 15 de marzo del 1892, y dice, no hay necesidad que andemos con hambre, no hay necesidad de tener sed, mientras el almacén del cielo está abierto para nosotros y la llave es puesta en nuestra mano. ¿En qué consiste la llave? Fe, la cual es el don de Dios. Abrid el almacén, tomad de sus ricos tesoros. Aquí tenemos esta otra cita que, aparte de la llave que representa el conocimiento de Dios, de Jesucristo, la llave también representa la fe que nos va a llevar a tener ese conocimiento que vamos a aprender aquí en esta iglesia de Filadelfia. Vamos a ver otra cita que es un poco más clara también. Dice, el Hijo de Dios vino a esta tierra para revelar el carácter de su Padre a los hombres, a fin de que pudiesen aprender a adorarle en espíritu y en verdad.
vino a sembrar la verdad en el mundo. Tenía las llaves de todos los tesoros de la sabiduría y podía abrir puertas a la ciencia y revelar caudales de conocimiento no descubiertos aún. Si ello era esencial para la salvación, le era evidente la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo, toda fase de la verdad. Así, entonces aquí vemos que esas llaves que las tiene precisamente el Hijo de Dios nos llevan a tener cierto conocimiento de algo muy importante que es para nuestra salvación, Ujú. tesoros que vamos a ir descubriendo aquí en esta iglesia a través de esas llaves que Cristo tiene en sus manos. Bueno, si nosotros recordamos en el libro de Daniel, tenemos que irlo estudiando en paralelo con Apocalipsis. En el libro de Daniel, en el capítulo 12 versículo de 4 al 7, vamos a ver ahí que a Daniel se le pide que selle un libro, o sea, unas palabras contenidas en un libro. No vamos a poder explicar mucho aquí, pero tengamos oportunidad de estudiar también Daniel. Ujú, Allí él nos menciona, el Señor dice que muchos correrán. La ujú, palabra correrán es la H7751 que es shoot y significa contemplar o discurrir, no es de correr de un lado para otro o como un ejercicio físico, sino es contemplar, discurrir, analizar de aquí para allá. Dice, y la ciencia, esta palabra ciencia, aquí es la palabra hebrea 1847 que es da'at, que también significa conocimiento, entendimiento, inteligencia y sabiduría. ¿Qué significa? Que iba a llegar un momento en el que este libro de Daniel, que en este caso no es todo el libro de Daniel 8, porque sabemos que a Daniel muchas de las profecías vino un ángel, se las explicó, pero hubo una parte específicamente del capítulo 8 que él no la pudo comprender precisamente porque no era para su tiempo. Por eso aquí el ángel le dice que la selle porque es para el tiempo del fin. ujú, Ahora, recordando un poquito, cuando comenzó el tiempo del fin, ya lo habíamos comentado anteriormente, pero aquí precisamente en estos versículos, Juan le pregunta al ángel, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ujú, Y entonces el ángel le contesta, dice, será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Cuando dijimos qué periodo abarcaba ese tiempo profético, vimos que abarcaba del año 538 a 1798 y entonces iba a empezar a partir de esa fecha el tiempo del fin, en ujú, donde estas profecías de Daniel se iban a empezar a estudiar, se iba a discurrir sobre ellas y se iba a aumentar el conocimiento de esa profecía. Aquí no se refiere ciencia como lo vemos por lo regular, aumento de la tecnología, no se ujú, refiere a eso, sino la ciencia del conocimiento de las profecías. No ujú. sé si quieres comentar algo tú, Sí, Tony. hay algo bien interesante porque el testigo fiel le está diciendo que guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Y va relacionado con esto que estamos viendo. Para empezar, nosotros nos damos cuenta que aquí la misma profecía de Daniel nos está diciendo cuándo va a terminar la supremacía papal. Y en ese momento, al terminar la supremacía papal, comienza el secularismo y comienza la filosofía del racionalismo y muchas personas empiezan a tener dudas de la Biblia e Ujú, inclusive a negar la Biblia. Pero este grupo de personas seleccionadas en esta iglesia, ellos no renuncian a la palabra de Dios. Recordemos que en ese momento salen una vastedad de filosofías como la alta crítica, la baja crítica, el Carlos Darwin con la evolución, nace bueno, tantas filosofías que podemos encontrar en ese periodo que la idea de esto era contrarrestar la influencia de la Biblia e inclusive se empezó a hacer propaganda de que la Biblia no era una fuente fidedigna
en la cual nosotros Ujú. podíamos confiar. De hecho, en ese momento aparecen el movimiento de los mormones con un nuevo libro diciendo que Sí. ese libro sí era verdadero. También aparecen los testigos de Jehová, tantas ideas que estuvieron cocinándose, que estuvieron surgiendo en esa época, pero este grupo selecto, vemos que ellos se mantienen fieles a las escrituras y el Señor les da la llave. Bueno, vamos a ver en la puerta. Ahorita estamos dando algunas generalidades ya para entrar de lleno a la explicación. No, la puerta, en Mateo 7 del 13 a 14 nos habla de una Ujú, puerta estrecha, ¿sí? ujú, Esta puerta estrecha, bueno, no vamos a leer el versículo, aquí ustedes lo tienen en pantalla. Esta puerta estrecha, refiriéndose a la entrada al reino de los cielos, en el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Bueno, aquí hace un paralelismo sinónimo, ujú, diciendo que esta puerta también se considera como un camino, ¿sí? ujú, Aquí, por ejemplo, para entrar a esa puerta, también la podemos hacer como un paralelo de lo que es un camino, ujú, ¿sí? También tenemos en Mateo 25:10 hablando, ¿se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? ujú, ujú, Allí vimos que había un esposo. Esto lo vamos a ver más adelante. Y dice que las vírgenes prudentes entran con el esposo y entonces dice que se cierra una puerta. ujú. Sí, entonces vamos a ir viendo que este simbolismo, perdón, esta palabra también es simbólica, no se refiere precisamente a una puerta literal. Paulina, una Y observación en la cita sí, anterior que ajá, siempre cuando la última parte, el otro versículo anterior dice algo que es lo que ajá, tiene, converge con la idea del remanente que veníamos hablando en todas las iglesias. Aquí dice que el angosto es el camino que lleva a la vida y pocos sí, son los ajá, que la hallan. Entonces, eso me preocupa porque nosotros inclusive podemos tener problemas para encontrarlo. Yo creo que hemos encontrado nosotros esta puerta, Paulina, pero son pocos. sí, Y aquí vemos acá que viene otra vez la misma, el mismo patrón, que hay un pequeño grupo que es el que se es el mantiene que con entra. esto. Mm, correcto. Sí, que es el que entra por la puerta. Y Sí. bueno, la misma Biblia también es clara en Juan 10 del 1 al 2 y el versículo 7 y 9 Ujú, cuando nos dice, de cierto os digo, yo soy la puerta ujú, de las ovejas. En el ujú. versículo 9 también el Señor dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces vemos cómo Amén. aquí también la puerta principalmente representa a Cristo y es lo Ujú. que vamos a ir viendo, todas estas todos estos simbolismos, cómo los vamos a ir aplicando en esta iglesia. Pero el principal significado aquí de la puerta es que la puerta es Cristo. Ahora, Amén. Jesús es la puerta. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía con respecto a esto? Tenemos dos citas aquí, si las quieres leer, por favor. Ok, este es Review and Herald del 9 de julio de 1908. El testigo fiel y verdadero declara, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Agradezcamos a Dios con corazón, alma y voz, y aprendamos a acercarnos a Él por, como por una puerta abierta, creyendo que podemos ir a Él libremente con nuestras peticiones y que Él oirá y contestará. Sí, aquí la hermana White, aquí ella menciona precisamente hablando de este testigo fiel y verdadero que es nuestro Señor Jesucristo, que Él pone una puerta abierta y ella también hace ese paralelismo, dice, aprendamos a acercarnos a Él, sí, como por una puerta abierta, significa que ella le está dando la misma aplicación, que esta puerta es Ujú, Cristo. sí. Tenemos también otra cita. Dice, el testigo fiel nos ha dado la seguridad de que ha puesto ante nosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. No hay poder capaz de cerrar la puerta de comunicación entre Dios y sus almas. Review and Herald.
26 del 3 de 1889. Sí, vemos aquí también que esta puerta abierta, le hace un paralelo con una puerta de comunicación. O sea, Ujú, significa que en primera instancia no estamos hablando ni de llaves literales ni de puertas literales. ujú, Ok, hablando ya precisamente de esta parte de Apocalipsis 3:7, donde nos dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto lo vamos a estudiar en paralelo con este versículo que tú habías comentado ujú, de Isaías 22 del 20 al 24, ujú. ¿sí? Que aquí se me fue un número ahí, pero si lo quieres leer, por favor. Dice, y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Lo clavaré como clavija en lugar seguro, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Y colgarán de él toda la gloria de la casa de su padre, descendencia y prole, todas las vasijas menores, desde los tazones hasta los cántaros. Gracias. Miren, esta es la versión de la Biblia de las Américas que Ujú, consideramos aquí porque es un poquito más clara y más cerca de lo que es el original. Vamos a estudiar primero aquí de esta profecía mesiánica. La palabra Eliakim, ¿sí? De ujú, acuerdo con esta palabra en hebreo es Eliakim y de acuerdo con el diccionario bíblico adventista, significa Dios establece o levanta. ujú, Vamos a tomar muy en cuenta esta palabra levanta porque la vamos a estar viendo aquí para que le podamos entender mejor. ujú, Y esta palabra, pues Eliakim, es un tipo de Cristo y ujú. vamos a ir analizándolo un poquito más adelante también. Bueno, Paulina, analizando también, ¿sí? Paulina, quería comentarte algo. Es bien interesante que este Eliakim era un siervo fiel Ujú. del rey Ezequías. Ajá, Aquí en este trasfondo histórico que está tomando el profeta Isaías, la llave de David es un símbolo de que tiene alguien el acceso para los almacenes del rey. Entonces este sirviente del rey Ezequías, que se llamaba Eliakim, recibió estas llaves o recibe la mayordomía del jefe de la casa real y tiene pleno control y acceso a los almacenes del rey. De esta manera él está ejerciendo así la plena autoridad del rey. Entonces a Dios le da aquí esta promesa y dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abriré y nadie cerrará y nadie cerrará, perdón, y cerrará y nadie abrirá. Entonces, este básicamente es el mensaje de la iglesia en Filadelfia. Jesús es el que ha recibido la plena autoridad y tiene acceso al almacén celestial. ok, ok. Bueno, avanzando precisamente para ir analizando toda esta cita, dice, lo vestiré con tu túnica y con tu cinturón, lo Ujú, ceñiré. Si nosotros vamos o recordamos lo que es las vestiduras que se utilizaban ujú, por los sacerdotes, ujú. esta en Levítico 16 del 4 al 4, 16, 4, Sí. eh, dice ahí que el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, Ujú, era una ropa especial que tenía que usar y era una túnica santa de lino y un cinto de lino. ujú. Las palabras originales de túnica y cinturón o talabarte, como dicen algunas Versiones. Biblias, Ujú, versiones, son las mismas palabras que se utilizan en Levítico 16:4 precisamente para aplicársela a la vestimenta de este sumo sacerdote ujú, cuando entraba especialmente al lugar santísimo.
Entonces podemos ver aquí, conforme vamos analizando esta cita, que precisamente Eliaquim era era alguien que estaba establecido por Dios, ¿sí? Y se le dan ciertas vestiduras que eran sumos sacerdotales y podemos ver que este Eliaquim, si bien también daba un servicio, como tú bien habías dicho, Tony, para la casa del rey, pero también tenía esa función como de sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que aquí con este versículo de Isaías es que vamos a ir describiendo qué es lo que nos trata de decir el Señor en esta iglesia. Mm, Ok, bueno. Dice que tu autoridad pondré en su mano. Esto pues también implica que va a recibir cierta autoridad, ¿sí? Con esa llave. Y dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Y será un trono de gloria para la casa de su padre. Si nosotros vemos aquí, en estas partes que tenemos aquí coloreadas, aquí hay una llave. Se nos menciona a David. Sabemos que David era un rey, sí, fue un rey de Judá y también tenía un trono. Entonces vemos que este personaje, aparte de rey, aparte de la función sumo sacerdotal, sí, Eh, es un personaje muy importante que tiene una función importante en esta iglesia. No sé si quieras tú comentar algo antes de que pasemos para que veamos esta parte donde dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. En la Biblia también hay un versículo en Isaías 9 del 6 al 7. Si lo quieres leer, por favor, Tony. Dice versículo 6, Isaías 9, 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ajá, entonces, si vemos, esta profecía también es una profecía mesiánica, nosotros sabemos que aquí se está refiriendo precisamente a nuestro Señor Jesucristo, dice que va a tener el principado sobre su hombro. En el versículo anterior, bueno, vimos que iba a tener la llave de David, se le iba a poner sobre su hombro. Entonces, ¿qué significa? Que la llave es precisamente un principado, un trono que se le va a dar. Esa es la llave, por eso la tiene él en su hombro, porque se le da un reino, ¿sí? Ujú, Se va a sentar sobre el trono de David. Sabemos que Cristo ujú, es descendiente en lo que es la realeza del rey David. ujú, Sabemos que Cristo se sentaría en el trono de su padre David, ujú, pero para que él pudiera sentarse sobre ese reino o ese trono, él ujú, iba a disponerlo, pero y lo iba a confirmar en un juicio y en justicia. La palabra ujú, juicio, de acuerdo en el idioma original en hebreo, es la 49-41, que es mishpat, y ujú, en justicia, la justicia es H6663, que es la palabra sadat. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, la palabra mishpat está más que nada relacionada con un veredicto, un pronunciamiento judicial. Esto incluye el acto, lugar, la demanda, el crimen y la pena. O sea, esta palabra nos lleva a imaginarnos un tribunal donde se hace un juicio. ujú, Y también la palabra justicia tiene que ver, una de sus significados es purificar. Entonces, ujú, si él va a tener un reino, pero lo va a disponer y lo va a confirmar en un juicio, es decir, a través de un proceso judicial y a través de una expiación.
No sé si quieres comentar algo, Sí, Tony. es bien interesante ver la relación que tiene el sacerdocio con la realeza de Jesús. Ujú, Son dos elementos que están aquí unidos. Y fíjate que me estaba acordando que cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él les dice en el libro de Juan, creo, les dice, hay muchas cosas que yo les pudiera decir, pero no se las digo porque no me van a entender. Se lo estoy parafraseando. ujú, Así que Él no les explica esto. Porque lo que Jesús no hace es hablar del santuario porque no le iban a entender en realidad. Si él les decía que él era un sumo sacerdote, en la mente judía se venía a la cabeza un levita, un ujú. sacerdote, pero él era judío, era de la tribu de Judá. Eso. ¿Cómo un judío podía ser sumo sacerdote? O sea, ellos no entendían hasta ese momento y vemos nosotros que tardó todo este tiempo hasta después de la profecía de los 2300 días, que se empieza a dar luz sobre esto y Ujú. entendemos esta relación sacerdotal y real que tiene Jesús y su ministerio en el santuario celestial. Así es. Ok, bueno, entonces, en Daniel 8:14, precisamente hablando de esa profecía de una purificación del santuario, dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si ustedes se dan cuenta, es la misma palabra Sadat, que es la Ujú, H6663 que vimos en el versículo anterior. Y esto pues tiene que ver precisamente que si Cristo va a establecer un reino, lo va a establecer a través de un juicio, a través de un tribunal y a través de una purificación. Entonces aquí estamos viendo que en esta iglesia se nos está anunciando el papel sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Y ujú, esto precisamente nos lleva a que esta palabra sadat, como ya lo vimos, es ujú, hacer justicia o purificar. Quiere decir que en este periodo algo tiene que acontecer para que Cristo ya establezca su reino, pero a través de un proceso judicial, como lo hemos dicho. ujú. Correcto. También el profeta Zacarías en capítulo 13 versículo 1 dice, en aquel tiempo había un manantial abierto para la casa de David. Otra vez menciona precisamente a este rey. Y Ujú, para los habitantes de Jerusalén dice, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ujú, Esta palabra purificación, que es la 2403 que también significa expiación, es decir, para la purificación o expiación del pecado, que es lo que en este momento en esta iglesia es la función que Cristo va a desarrollar. ujú, Bueno, aquí tenemos nada más para mostrarles la imagen de esta profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel, que precisamente nos lleva a una purificación de un santuario. No la vamos a tocar ahorita, nada más para que ustedes recuerden que comentamos que esta iglesia es donde se empiezan a estudiar estas profecías y de esto es lo que nosotros vamos a estar hablando. También el profeta Jeremías, también hablando de lo mismo, para que veamos el paralelismo que hay entre todos estos profetas refiriéndose al papel de Cristo en estos tiempos, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia, lo mismo que decía Isaías en la tierra. En su día será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Pero si nosotros aplicamos a la palabra justicia el otro significado, podríamos decir Jehová, expiación nuestra. ujú. ¿Algún comentario, Tony? Sí, es bien interesante hacer relación con todo esto, que todas estas citas lo que nos están enfocando o nos está llevando de una manera inequívoca es este ministerio sacerdotal de Jesús que se Ujú, está cumpliendo acá en este inicio al terminar esta profecía.
Así es, sí. Ujú, Sí, es interesante porque pues aquí vamos dándonos cuenta que nos habla de juicio, nos habla de una expiación, nos habla de Cristo como rey, como ujú. sumo Sacerdote. sacerdote, que va a recibir un reino, ¿sí? Ujú, correcto. Y precisamente esto es lo que vamos a resumir aquí. Ujú, Si lo quiere, bueno, lo voy a leer yo para irles explicando nada más un poquito. El resumen de todas estas citas que la misma Biblia nos está dando la respuesta a este mensaje que Cristo nos da en esta iglesia, dice que en la iglesia de Filadelfia, al ujú, santo y al verdadero, al príncipe de paz, que es Cristo, a quien Dios ujú, establece o levanta. ¿Se acuerdan que la palabra Eliakim significa que Dios establece o levanta? Se le viste con una túnica y un cinto, ujú, ropas santas para el día de la expiación. ujú, Abre una puerta para adquirir potestad o autoridad, dominio o poder, que es lo mismo, y un reino que será afianzado, es decir, consolidado, asegurado, levantado o establecido. Aquí vemos otra vez la palabra levantar y ujú, confirmado, es decir, sostenido o respaldado a través de un proceso judicial. ujú. Su reino será pacífico, va a ser un reino eterno y un reino universal. Universal. Sí, esta sería, en resumiendo, lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este versículo que nos está hablando aquí el Señor.